Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Llegué de la playa. Llegué de la playa. Lo disfruté muchísimo. Que no se entere nadie. Que no se entere nadie, solamente Campo y Pueblo. Y todos nuestros radios escuchan. ¿Verdad que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde? Si supieran dónde es esa playa. Ay, Dios mío, en las veredas del obispado. Y de aquí la contemplo. La ducha suya. Y de aquí la contemplo si no hay bruma. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos ya iniciando prácticamente el fin de semana. Deseamos que pasen un buen fin de semana en familia. Y ya muchos están en vacaciones, comenzando las vacaciones, o aspirando a las vacaciones, mirando las vacaciones, así que estamos en ambiente veraniego. Y como esto ha cambiado también, muchos están todavía de graduación. También. Así que felicitamos a todos los graduandos y graduandas, ¿verdad? Que este año, pues con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero lograron y llegaron a la meta. ¡Ánimo! Así que adelante siempre, vamos entonces a pedirle al Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, ¿verdad? Este tercer momento, tercera experiencia, en este tercer capítulo, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y ayer estábamos compartiendo la ley nueva o la ley evangélica. Y nos quedamos, ¿verdad?, compartiendo el 1967, que vamos a dar relectura nuevamente, donde nos decía: la ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Esa es la meta, ¿no? Ordena, dirige hacia ese reino. Y por reino de los cielos entendemos donde habita Dios, la presencia plena, contemplar rostro a rostro, cara a cara, el rostro bendito de nuestro amado Dios. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. Acoger con fe esta esperanza nueva. Eso es lo que trae Jesús, una esperanza nueva. Los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Por eso aquel que ciertamente acepta con fe esta esperanza nueva, no lo tumban. Y a veces uno queda impactado, ¿verdad?, con el testimonio de hombres y mujeres que en medio de situaciones tan difíciles se sostienen y se mantienen. ¿Por qué? Porque están inmersos en esa corriente de la bienaventuranza, en esa dinámica que da el Espíritu de ser felices, de ser gente alegre, de estar contentos.
La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. Lleva a plenitud. El sermón del monte, lejos de abolir o de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ellas nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. Es decir, que si la ley te enuncia, el espíritu que está en esa ley es lo que se revela en las bienaventuranzas. Lo voy a poner con un ejemplo quizás tonto o sencillo, un semáforo. Okay. La ley dice que si está roja, tienes que detener. La ley dice que si está amarilla, precaución. Y la ley dice que si está verde, continúa. Esa es la ley. Pero en esa ley hay un espíritu. Entonces uno previene. Entonces no es que yo venga en mí. Si yo preveo que se va a poner roja, pues comienzo a reducir. Pues no, hay gente que acelera. ¿Ves? ¿Le falta qué? Si el espíritu de la ley es protegerte, ya estoy quebrantando la ley sabiendo que debo detenerme. No está siendo prudente. No está siendo prudente. Entonces a veces no es que la ley, es que la ley. Es que el guardia me paró y te falta el espíritu de esa ley. Te falta lo que verdaderamente esa ley está tratando de ayudarte a que entiendas. Que tengo que tener cuidado, que me tengo que proteger y proteger a otros y así sucesivamente, ¿no? Hay un espíritu que está por encima de lo que está escrito. Son las 12 de la noche y estoy en el semáforo rojo parado y no hay nadie en una avenida peligrosa, te van a asaltar. Entonces la ley ya dice que te detenga, pero ya hay una epiqueya que se llama una interpretación de esa ley que me dice, pues con prudencia, ¿verdad? Prosigo. Y así sucesivamente. Entonces es importante entender esto, que esto no es una camisa de fuerza. Y el Evangelio lo que nos da es, en el espíritu de la bienaventuranza, la sana libertad de los hijos de Dios. Recuperar esa sana libertad de los hijos de Dios. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro. Puro, positivo, impuro, negativo. Entre lo que es verdad o es mentira. No nos metamos en lo moral solamente, ¿no? Sino en ese espíritu, en esa motivación profunda que me lleva a mí a actuar conforme al espíritu de la bienaventuranza. ¿Verdad? Donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. Se forman, se le da forma, estructura a esa fe profunda, a esa esperanza que es apertura y camino, y sobre todo esa caridad que se vive. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial. ¿Cuál es esa perfección? Sean perfectos como el Padre es perfecto. ¿En qué? Dice entonces, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores. Sean misericordiosos, recen por aquellos que les persiguen. Ve, es mucho más que, mucho más. Por eso es que dejar que el Evangelio nos penetre. Y esto tiene que ver con el pensamiento. ¿Qué piensa? ¿Cómo debo de pensar? Dice San Pablo explicando esto, ¿no? Tengan los mismos sentimientos, tengan el mismo pensamiento de Jesús. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? La misericordia. ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? Orar por los enemigos. ¿Quién es mi enemigo? Aquel que me hace daño, aquel que me mata, aunque viva conmigo. Aunque viva conmigo y yo lo tenga todos los días a mi lado y le dé besos y abrazos. En el fondo, cuchillito de palo. Porque yo lo cojo bajando. Déjalo. Yo lo cojo bajando. Según el modelo de la generosidad divina. ¿Cuál es el modelo de la generosidad divina? El sol sale para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos. Dios es igual con todos. Es otra cosa. El Evangelio es otra cosa. Por eso cuando uno es iluminado por el Evangelio y dice, wow, y esto es así. Pues esto es así. Por eso la importancia cuando nos sentamos, ¿verdad?, a escuchar o a leer la palabra, el Evangelio. ¿Qué me quiere decir el Señor a mí? ¿Verdad? Esa lectura. ¿Qué dice este texto?
¿Qué me dice a mí en lo profundo de mi corazón? Ahora, a la luz de lo que me dice a mí, le digo yo al Señor. Y eso me lleva a una acción, a un servicio. Por eso me destabiliza tanto, o nos destabiliza tanto, cuando no vemos esa palabra cumplida en una persona. Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué usted se dedica a esos pobres, a esa gente que se está muriendo? Déjelo que se mueran. Frase, deben morir con dignidad. Pero ¿por qué usted no se dedica a cuidar a otro tipo de gente? Porque hay otros que lo cuiden, pero a estos no los cuida nadie. Y precisamente a estos que nadie cuida, es a los que Dios me ha llamado a mí a cuidarlos. Por eso a mí entonces me desestabiliza, me descontrola, porque dice, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Porque no tengo el espíritu de la bienaventuranza. Es interesante. Y su ejemplo suple mi mal ejemplo. Le he pasado 1000 veces por al lado y no lo he ayudado. Y pasa esta persona y la ayuda. Es un aguijón. Y dirá San Pablo, ¿verdad? Esto sí es curioso. Quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero hacer. Porque pensarlo es una cosa, pero hacerlo es otra. Yo recuerdo, padre, una formadora que yo tuve cuando inicié, ¿verdad?, mi postulantado. Y ella nos decía, mira, cuando tú vas caminando y tú ves un papel ahí, el Señor te lo puso a ti en medio del camino para que tú lo cogieras. Pero ¿qué tú haces? Tú lo miras y tú dices, yo no lo tiré, sigo andando. No, son momentos que el Señor también te presenta para que tú vayas creciendo, vayas trabajando unas áreas en tu persona. Entonces, no pases desapercibido. ¿Viste el papel? Tómalo, aunque no lo hayas hecho. ¿Por qué tomar el papel? Uno se preguntaría, pues yo no lo tiré por la belleza comunitaria. Correcto. Porque ese papel está feando. Pero me tengo que doblar, que lo tengo que coger, que lo tengo que... Tengo prisa. Es interesante. Algo sencillo, pero mira cómo enseña, cómo educa, cómo te va marcando unos lineamientos. Por ejemplo, está ahí, ¿te molesta tanto cogerlo? ¿No fuiste tú? Pues mira, embellece. ¿Por qué me molesta cogerlo? Me tengo que humillar delante de todo el mundo. ¿Qué van a pensar? Tú quieres maniática. Es que yo me gusta ver las cosas bonitas. Y no solo eso, para el que venga detrás no ve ese papel tirado ahí. Correcto. Sí, pero, y sabrá Dios cuántos pasaron antes que tú, vieron el bendito papel. Ese papel era para ti, como decía tu formadora. Tú eres el que lo has visto. Y eso nos hace ser sensibles. Y no simplemente, mira cómo este salón lleno de porquería y sucio. Tanto papel que tiran, pero uno mueve un dedo para recogerlo, ¿no? Seré ya esclavo. No eres servidor. Ese es el espíritu de la bienaventuranza. Por eso la bienaventuranza es un espíritu. Es algo más porque tienen espíritu de pobre, porque tienen espíritu alegre, porque tienen espíritu de limpieza, porque tienen espíritu de Dios, caridad, fuego ardiente. La ley nueva practica los actos de la religión. La palabra religión quiere decir religar, atar, agarrar. No simplemente la religión es el rito, sino lo que me ata a mí, lo que me hace a mí actuar, lo que me hace a mí poner en obras concretas lo que yo creo, lo que yo pienso, para que se exprese en mi vida eso que me está amarrando, atando, o que yo me he dejado cautivar, sería la palabra, cautivar. Si me dejo cautivar del espíritu de la bienaventuranza, del espíritu de Jesús, cautívame, Jesús. Es que estuve escuchando a esa persona y me cautivó. Eso hacía Jesús, cautivaba. O sea, era como que, wow, esto es grande. Es interesante como en el Evangelio, ¿verdad? Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquellos 2 discípulos comenzaron a seguirlo. Y Jesús, ¿verdad?, dice, ¿qué buscan? ¿Verdad? Hay un lenguaje ahí. Este es el Cordero. ¿Qué le quiso decir Juan? ¿Por qué le llamó Cordero? Porque la palabra Cordero para los judíos tenía connotación a Pascua. Y decir, este es el Cordero, es decir, ahí hay un hombre dispuesto al sacrificio. Ahí va un hombre que está dispuesto a entregarse, que era lo que ellos estaban buscando. Por eso que dice Cordero, pero no cualquier Cordero, es el Cordero de Dios.
es aquel que está dispuesto a entregarse a Dios, dispuesto a darse para la salvación, dispuesto a hacerse ofrenda, porque eso eran los corderos. Y no era cualquier cordero, era el cordero manso, porque había una raza de corderos que eran los que se sacrificaban. Si llevaban un cordero y echaban la cabeza para atrás, se rechazaba inmediatamente. Por eso el profeta dice, como cordero manso llevado al matadero. Y era un cordero de cierta raza. Y por eso hay un canto muy bonito de los padres de la iglesia que dice, María, cordera divina, porque ella era la primera que era mansa ante la voluntad de Dios. Qué bien. Todo un hilo conductor que brota de esa experiencia del encuentro con Dios y descubrir su ley, su norma, su palabra, su espíritu, su vida. ¿Verdad? Por eso la ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración, el ayuno, ordenándolos al Padre. Fíjate, toda religión practica limosna. Todas comparten, todas hacen oración y todas hacen ayuno. ¿Cuál es el espíritu? Pues aquí nos dice que en la ley nueva, la que da Jesús, es las que se ordenan al Padre. ¿Y qué es eso? Ahora explica. Que ve en lo secreto. No anda buscando fotografía y dirá que tu mano derecha no sea lo que sea tu izquierda. Cuando reces, vete al oculto. Es decir, no hagan las cosas para que te vean. Es lo de San José en esa oración que estamos rezando nosotros en este año, ¿no? Que no brille, que no sea Enséñanos, ¿verdad? Desde atrás, desde la penumbra, desde un segundo puesto, por opciones al deseo, no, por oposición, perdón, al deseo de ser visto por los hombres. Sí, que no me vean los hombres. Esto es en secreto. Yo voy a hacer esto para que nadie se entere. Esto no es para estar dando pombo y platillo. No, una foto aquí. Clic, otra, claro, aquí estoy yo. Correcto. Buscando protagonismo. Su oración es el Padre Nuestro. Que la oración del Padre Nuestro es una oración universal. ¿Usted se ha dado cuenta que en la palabra del Padre Nuestro no aparece la palabra Dios? Pero está dirigida a Dios. A Dios, Padre Nuestro, Padre. Interesante, ¿no? Abba. Le cambia. Jesús está diciendo, con Dios hay que relacionarse de otra forma. No como esa forma antigua del Supremo, el Altísimo. No, es Abba, es Papi. Es mi adorado, mi cercano. Es la confianza filial. Y esa confianza filial me hace adentrarme en una nueva relación distinta, amorosa. Y como dice aquí, su oración es el Padre Nuestro. Y ayer comentábamos, ¿verdad?, en el programa que esas bienaventuranzas que comienzan en el capítulo 5 de Mateo va llevando una catequesis completa también en el capítulo 6, que es parte de lo que el Padre decía ayer, de hay que leerse el 5, el 6 y el 7 para tener todo un conjunto de estas bienaventuranzas. Fíjate que cuando los apóstoles se dan cuenta de la fuerza de esta palabra de Jesús, de este asombro tan grande, habrá otro pasaje que dirá, enséñanos a orar, como Juan enseñó a orar a los suyos. Porque es que se dan cuenta que es distinto. Ellos se daban cuenta de que Jesús, cuando venía de la oración, venía de una forma distinta, venía encendido. Había algo que decía. Y esto es interesante, por eso yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Cuánta gente se acerca a mí y me dice, me enseña a orar? Pregúntese catequista. Me pregunto yo como obispo, me pregunto, ¿verdad? ¿Usted me quiere enseñar a orar? Son pocas las personas que te dicen eso. Nosotros ya lo tenemos como, les voy a enseñar a orar, les voy. Pero, ¿has sentido tú? ¿Le ha preguntado usted alguna vez a algún sacerdote, a alguna persona de la iglesia, enséñame a orar? Hay algunos que sí, y por eso hay gente que participa de una metodología, ¿no? Talleres de oración. Pero mirando el Evangelio, es curioso, aquel que conecta de verdad. En la iglesia, ¿con cuántas personas me he podido yo encontrar que me hayan dicho de verdad, obispo, enséñame a orar? Escuchamos más
Y precisamente eso lo hablábamos ayer en el centro catequístico. La gente le cuesta porque escucha en otros unas oraciones tan amplias, tan espontáneas. Entonces, como que esa espontaneidad no le sale y dice, ay no, pero como tú me vas a poner a mí a orar. Sí, después de esa oración que hizo fulano ayer en el grupo, yo no me atrevo. Porque se han olvidado que la oración es una conversación con Dios. Entonces, hasta un decir gracias. Jesús nos enseña de una manera, no es una fórmula lo que enseña Jesús, son palabras sueltas. Padre nuestro, que estás, ¿dónde está Dios? Pues en el cielo. Y si está en el cielo, pues que su nombre sea santificado. Cuando lo explicaremos después en la cuarta parte, si estás en el cielo, pues que santificado sea tu nombre. ¿Y para qué yo quiero que el nombre de Dios sea santificado? Para que su reino venga. ¿A quién? A nosotros. Y si ese reino llega a nosotros, pues ¿qué me queda? Trabajar por el reino. Entonces, dame pan, dame pan, el pan de hoy. Mira que no dice danos hoy, danos el pan de mañana, dice danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan. Y que ese pan se reparta en abundancia. ¿A quién? A los pobres. ¿Y cómo se va a repartir a los pobres ese pan? Si yo perdono. Entonces dame perdón si yo soy capaz de perdonar. No me dejes caer, ¿no? Fíjate que los cristianos no pedimos, ay, quítame esta tentación, nunca. Nosotros no pedimos eso, nosotros pedimos que no nos deje caer, porque estamos convencidos de que en la tentación, en la prueba, sacamos fuerza. Y líbranos del malo. ¿Quién es el malo? El demonio, Satanás, el espíritu del mal. Entonces, saber discernir entre el espíritu del bien, o como diría San Ignacio, ¿no? El buen espíritu y el mal espíritu, porque actúa. Entonces, es eso. La oración no es larguísima, de breve, concisa, breve, precisa y concisa, al grano. Quienes se encuentran con Jesús y han escuchado su estilo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué quiere? Que vea. Mi hija está enferma, mi hija se murió. Ahí directo. Señor, yo creo, aumenta mi fe. Se nos hacen ahí una... Di solamente una palabra y mi siervo quedará sano. Una sola, no digas más nada. Es otro estilo. Entonces, por eso cuando la gente dice, yo quiero aprender a orar, ¿a quién van? Es interesante, ¿no? Y los padres de la iglesia, los padres del desierto, los grandes santos siempre te van a decir, lo único que le puedes ofrecer a Dios es tus pecados, no le ofrezcas otra cosa. Pero eso es lo único que Dios te puede dar. Mejor dicho, lo que yo le puedo dar a Dios. Lo que soy. Por eso viene el arrepentimiento. Y entonces a veces uno tiene que decir, es que, Señor, es que yo no me arrepiento de esto. Lo he contado otras veces, ¿no? Famoso abad, un sacerdote que había en Francia, que habían condenado a un famoso asesino, que había llevado una vida bien libertina y lo iban a matar. Y entonces, pues no se quería confesar. Y entonces el padre, el sacerdote, el abad, no me acuerdo ahora el nombre, no me viene, le decía, pero usted no se arrepiente. Le decía, yo no me arrepiento, yo mire, usted se cree que me voy a arrepentir de todas las botellas de vino que yo me bebí, de todas las mujeres con las que yo me acosté, de todo el dinero que yo me robé. Yo no me arrepiento de eso. Es que no. Pero no te das cuenta que te vas a condenar. Pues ese es el problema. Que yo sé que me voy a condenar. Pues entonces arrepiéntete, pero es que no me nace arrepentirme, no me nace. Y entonces este buen hombre, este buen sacerdote que buscaba de todas formas que entrara al cielo, le dijo, entonces tú te arrepientes de no arrepentirte. Mire, de eso sí me arrepiento. De eso sí me arrepiento. Me arrepiento de no poderme arrepentir. Pues yo te absuelvo de tu pecado. Da risa, pero esto tiene una sabiduría misericordiosa de cómo un confesor debe de ayudar a las personas a entrar. Porque es que racionalmente a veces el pecado nos ha envuelto de tal manera que uno dice, pero ¿por qué me voy a arrepentir? Pero
me estoy yendo a los extremos, ¿verdad? Claro, Estoy poniendo claro. cosas extremas y algunos dirán, pero qué loco. Es que es así. Ujú, ujú. En la cruz tiene dos ladrones y uno le está diciendo, bájate de ahí, sácanos a nosotros, libéranos. Y el otro lo mira y dice, pero tú estás loco, pero es que nosotros no merecemos esto. Pero él. Pero tú no te das cuenta. ¿Y por qué este hombre llegó a ver eso? Porque veía, al contrario de su compañero y de él mismo, que no había rebeldía, que no había insulto, que no había ataque, que había paz. En medio de la tormenta, en medio del dolor y sufrimiento, Jesús se mantenía sereno. Y entonces, esa hermosa oración, Ujú. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús dice, hoy, no es mañana, ni pasado mañana, ni el sábado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un segundo. Entonces, fíjate la esperanza que proyecta el Evangelio en clave de bienaventuranza. Hoy mismo, hoy, no van a pasar 24 horas Ujú. en el momento en que Directo. De aquí para el cielo. de aquí para el cielo. Esas palabras consuelan, no para uno llevar una vida de bandido, Ujú, ujú. pero sí para darse cuenta uno que la misericordia de Dios es mucho más grande que lo que nos imaginamos. Y esta es la buena noticia que nosotros como cristianos estamos llamados a llevarle al mundo. Que el amor de Dios es para todos, que Dios perdona, que si te arrepientes de arrepentirte de que no te has podido arrepentir. Y reconocer que, mira, que somos pecadores y a pesar de todo, Dios continúa amándonos. Él rechaza nuestro pecado, pero ama al pecador. Y que lo que está esperando es que le digamos que estamos arrepentidos. Y yo me arrepiento de no poderme arrepentir. Porque si yo me pudiera arrepentir de eso, Ujú. pues eso es Eso. una mirada de amor, como ya se lo hemos cantado, ¿verdad? Por eso la palabra sostiene, la palabra anima, la palabra conduce. Seguimos. La ley evangélica entraña la elección decisiva entre los dos caminos. Así pues, que el Evangelio te va a llevar a que tienes que decidir. Hay dos caminos. Y la práctica de las palabras del Señor está resumida en la regla de oro. Entonces hay una regla de oro, un resumen. ¿Cuál es? Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también ustedes, porque esta es la ley y los profetas. Así que a ti te gusta que te den buena comida. Da buena comida Comida. tú. Cuando vayas a regalar ropa, que piden ropa para la gente, no saques las porquerías esas que tienes en el armario, eso bótalo, eso no sirve para nada. Ajá. Da lo mejor que tengas. Tengas. O vete y compra ropa nueva y llévala. Da lo mejor. Cuando vayas a dar algo, no desde lo que te sobre, sino de lo que sale de tu corazón. Lo mejor. Ujú. Si lo mejor es 10, 10. Si lo mejor es 20, 20. Si lo mejor es 5, 5. Si lo mejor es 1, 1. Pero lo mejor. No te reprimas. Da lo mejor. Esa es la regla de oro. Y por eso dirá, Ujú. Todos, ¿verdad? Cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también ustedes porque esta es la ley y los profetas. además, Toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesús. ¿cuál es ese mandamiento? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado, entregando su vida. No solo en la cruz, porque la cruz es la expresión última, es todo un proyecto, todo un camino, toda una aventura, toda una ruta, un día a día. El Sermón del Monte conviene añadir la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas. Entonces, a este sermón de la montaña, que es palabra de Dios, vamos a ver ahora las enseñanzas apostólicas. Y vemos, por ejemplo, esto en los capítulos de la carta a los Romanos, capítulo 12 al capítulo 15, donde, entre otras cosas, el apóstol invita a que ofrezcamos nuestra vida como una verdadera víctima de alabanza, que está viva, que cumplamos la voluntad de Dios. Luego también en la carta a los Corintios, capítulos 12 y 13, que es el resumen de la caridad. La carta a los Colosenses, capítulos 3 y 4. En los Efesios, capítulos 4 y 5, es decir, una doctrina, una enseñanza. Y nos dice además, esta doctrina transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles. por lo tanto, no solo son las palabras de Jesús, sino los que explicitan esta
palabras de Jesús, que son los apóstoles, a través de una doctrina, en este caso codificada por unos textos de San Pablo. Especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que animan la caridad, el principal don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el principal don de la caridad? El Espíritu Santo. Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándonos cordialmente los unos a los otros, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ves? Ahí te enumera una serie de expresiones o puntos o un caminito para poder realizarlo. Esta catequesis nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. ¿Qué es un caso de conciencia? Eso que solo tú decides, en conciencia, ¿cómo puedo yo actuar ahora? ¿Qué decisión debo tomar? Cuando yo tomo una decisión en conciencia es porque hay una realidad que me afecta de tal manera que tengo que tomar a veces una decisión fuerte, firme y segura, y que todos me están observando y dicen, pero tú vas a hacer eso. Es que en conciencia lo tengo que hacer. Tengo que declarar lo que vi en conciencia, porque si no se comete una injusticia, asumiendo las consecuencias, porque somos dueños de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. La ley nueva es llamada ley del amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el amor. ¿Ve? Perdón, por el temor. Actúo por amor, no por temor, por amor. La ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. La ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos indica a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición de siervo que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, o también a la condición de hijo heredero. Así pues que esta ley nueva la llamamos ley del amor, ley de la gracia, ley de la libertad, y explicita, ¿verdad? ¿Por qué es llamada ley del amor? Porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo. Yo actúo por amor y no por temor, por miedo. Ley de gracia, porque confiere fuerza. ¿Cuál fuerza? La del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obrar mediante la fe y los sacramentos. La fe es mi opción, los sacramentos es lo que yo vivo y celebro. Y la ley de la libertad, porque me libera de observancias rituales y jurídicas de la antigua ley y me inclina espontáneamente a obrar bajo el impulso de la caridad. Me hace pasar de condición de siervo a un siervo es el que ignora lo que hace su Señor, a la condición de amigo de Cristo, porque el amigo de Cristo, todo lo que ha oído Cristo del Padre, se lo ha dado a conocer. Por eso dirá, ustedes son mis amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos, porque les he dado a conocer todo lo que yo he aprendido del Padre. O también en esa condición de hijo heredero. Así pues, esa ley antigua me lleva a descubrir que soy amigo del Señor y hijo del Padre. Y esto entonces me da una heredad, tener una herencia, una certeza, la certeza de que estoy en el camino correcto, ese camino que me guía los mandamientos y se planifica con las bienaventuranzas. Pausamos y volvemos ahorita. Muy bien. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.
Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradio.pr.com. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradio.pr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe a Cristo verás. Con un vaso de fe.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, ¿verdad? La vida en Cristo. Hemos estado durante estas semanas viendo estos 3 capítulos. El primer capítulo, la dignidad, ¿verdad?, del hombre. El segundo capítulo, la comunidad humana. Y el tercer capítulo, la salvación de Dios, la ley y la gracia, que es en el que nos encontramos en este momento. Un primer artículo, la ley moral. Dentro de esta ley moral, la ley moral natural, la ley antigua, y vemos entonces un tercer momento, la ley nueva o ley evangélica, que es la que hemos estado entonces compartiendo con ustedes hasta antes de la pausa. Y decíamos, ¿verdad?, en el 1972, que la ley nueva es llamada ley del amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos indica a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición de siervo que ignora lo que hace su Señor a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, o también a la condición de hijo heredero. Toda una experiencia que parte de entender positivamente lo que es la ley, no como algo que me pesa, no como algo que me aplasta, sino como un camino que me conduce, como una orientación que marca el ritmo de mi vida. Continúa diciéndonos el Catecismo: más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos, la distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Esto es muy interesante, este numerito. Y le voy a hacer una pregunta, así que prepárese. Vamos a ver, Léalo otra vez porque la pregunta viene ahorita. Muy bien, vamos a leerlo otra vez. Más allá de sus preceptos. Así que más allá, por encima de los preceptos. La ley nueva contiene los consejos evangélicos. Así que Jesús, más que de ley, está unos consejos evangélicos. Y esos consejos evangélicos tienen una fuerza. Vamos a ver en qué radica la fuerza. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Le voy a hacer la pregunta para que la vaya pensando para que se enrede. Ay, Dios ¿Qué es mío. más? ¿Qué es más, la ley o el consejo? Ok, muy bien. Vamos a ver. Ya está la pregunta en el tintero. ¿Qué tiene más fuerza, la ley o los preceptos o los consejos? Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. La pregunta entonces es, ¿qué es más perfecta, la ley o los consejos? Momento de silencio. Bueno, leyendo este numeral, ¿verdad? Pienso que los consejos, Padre. ¿Los consejos qué? Pues que va por encima de... Por eso hay que leer esto otra vez, vamos a leerlo otra vez, porque uno, ¿cómo que los consejos? Pues nosotros estamos acostumbrados que la palabra consejo como que una palabrita así. No. En Jesús los consejos tienen una fuerza que está motivada por la caridad. Miren lo que dice.
Más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. Así que cuando hablamos de ley nueva, hay consejos evangélicos, más allá de una ley. La distinción tradicional entre mandamiento de Dios y consejos evangélicos. Entonces va a haber una distinción, ahora lo va a explicar. Y esta se establece por la relación a la caridad. Así que la caridad es lo que va a darnos la clave. Los preceptos. Y la caridad se entiende como la perfección de la vida cristiana, porque es la fuerza del Espíritu actuando en nosotros. Entonces, los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Ahí está la clave, lo incompatible. El mandamiento te va a lo incompatible, lo que no se puede casar. Pero los consejos tienen por fin. Entonces, el consejo tiene una finalidad. Apartar lo que incluso sin serle contrario, sino que sea malo, la ley es por lo malo y negativo, pero el consejo va más allá. Puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Lo que puede ser un impedimento. Entonces, por ejemplo, los religiosos, como usted y yo, hacemos votos. Pobreza, castidad y obediencia. Esa es la ley. Pero nosotros tenemos que vivir con espíritu de consejos evangélicos que van más allá de la ley. Entonces el consejo evangélico me lleva a mí a vivir mi pobreza, mi castidad y mi obediencia, no porque es una ley, sino porque es un consejo que va a estar motivado por el desarrollo de la caridad. Si yo entrego mi vida al servicio de Dios, consagrándome por unos votos, porque castidad, obediencia y pobreza tienen que vivir también los casados, según su estado. Claro, la pobreza de un casado no es la misma de un religioso. Y entre los religiosos no es lo mismo la pobreza de un dominico que de un capuchino, que de un cartujo, que de un misionero. Hay distintas formas de vivir esa pobreza. Por ejemplo, en el caso nuestro, el voto que hacemos público es el de la obediencia. Si soy obediente, practico la caridad, ¿verdad? Y la pobreza. Lo vivo. Porque eso mantiene la consagración inicial que hacían los monjes, un solo voto, obediente al Padre, obediente a la fe, y por él todo lo que venga. Que ser obediente a usted y el nombre de la superiora general y a sus sucesores, y por eso es que el voto que hacemos público y que todas las personas que participan de la profesión, pues es el que escuchan, ¿verdad? Y eso incluye pobreza y caridad, porque en obediencia viven comunitariamente. Y lógicamente, si viven comunitariamente, viven célibes o vírgenes, en el caso de ustedes. No tienen compañeros para vivir ese amor que en otros es posible. En el caso de nuestros misioneros, no es lo mismo mi voto misionero de pobreza. Por ejemplo, si yo necesito una computadora para la misión, la compro. Pero si voy a otra misión y no la necesito, la vendo. Sí. Usamos los bienes según la necesidad que haya. En el tiempo del Padre Claret, que él vivía su experiencia de pobreza, pues como estaba en Cuba y tenía que caminar por las montañas, estaba 6 meses y compraba un caballo para esos 6 meses. Los otros 6 meses lo vendía porque había que mantener el caballo. Entonces era más fácil. Era un gesto de pobreza. Claro, nos parece un poco absurdo, pero ¿por qué no se quedaba con el caballo? Porque había que mantenerlo 6 meses después, que no era útil en cuanto al gasto. Claro, ahora tenemos carros, es otra forma, pero no es lo mismo tener un carro. Si yo para la montaña necesito ¿cómo se llama eso? De 4 motores, un 4x4, pues no es lo mismo que en la ciudad. Entonces yo tendré un carro adaptado a la misión. Y así sucesivamente. Por eso es interesante entenderlo, ¿verdad? Que es el amor, la caridad, lo que nos mantiene en esa dimensión. Seguimos. Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más. ¿Ves? Consejo es que yo quisiera más, pero no puedo, hay un límite. Atestiguan su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. Te hace libre, no estás atado ni a los bienes de la tierra ni a persona alguna, y vas no donde quieres ir tú, sino donde te envía. La perfección de la ley nueva consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Esa es la base, Dios y el prójimo.
Los consejos indican vías más directas, medios más apropiados y han de practicarse según la vocación de cada uno. Lo que decíamos ahorita de los matrimonios, ¿verdad? Viven su pobreza de acuerdo a la familia, viven su castidad de acuerdo al estado que tienen y son obedientes en cuanto al proyecto de familia. Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera, porque es esta la que como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Diría San Agustín, en lo esencial, unidad. En lo accidental, variedad. Pero entre una cosa y otra, caridad, caridad, caridad. Mucha caridad. El Señor nos ayude porque hasta aquí nos trajo el tren de hoy. Ajá. Vamos entonces a pedirle a San José ese don de esa caridad que arda y sobre todo que nos haga poner en práctica el amor de Dios y al prójimo. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer. cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2 cómo se hacen cosas fenomenales. desde un segundo puesto, Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Buenas tardes y buen fin de semana para todos y todos en familia. A la playa ya. Con un vaso de